debate y eres un respetuoso, pues no tengo por qué yo ofenderte, ni tengo por qué yo ir en contra, también tengo que hablar, ¿no? Pero que hay gente violenta que te insulta, pues ahí estamos, no podemos, como dice nuestro Señor Jesús, con serpientes o víboras no podemos dialogar así de claro, ¿no? A eso me baso, tampoco podemos ser mensos, ¿no? Sí, hay que Bien, ser manso, no menso, dicen algunos, ¿no? Manso no es lo mismo que menso. No, pero vos fíjate que incluso el apóstol Pablo fue, apresado, fue juzgado por los fariseos que en ese tiempo querían perseguir a la iglesia del Cristo, en este caso a los apóstoles, y cuando Pablo tuvo que hacer su defensa, tampoco lo hizo con violencia, a pesar de que lo estaban acusando y lo estaban injuriando, ¿no? Por eso las escrituras dicen, bienaventurados son todos aquellos que sean injuriados o calumniados por causa de mi nombre. O sea, de pronto cuando somos así agredidos, injuriados y calumniados, debemos sentirnos aventurados y es por causa de Cristo. Entonces tampoco se prestaría para el enojo. Lo que pasa es que nosotros como personas reaccionamos ante el ataque. Y cuando acá Anne debe recordar, seguramente hay un dicho, ¿no? A chancho, chancho y medio. O sea, cuando vienen mal yo me voy a poner peor que vos. Y esa reacción típica, ¿no? Nos vuelve violento y volviendo al texto en referencia, que el reino de los cielos serán arrebatados por los violentos. Nos muestra claramente que cuando claro, nosotros la nos violencia convertimos, nunca es bueno, claro, pero claro. sí hay que decir la verdad y No, pero defender la verdad no es pero ser viste cómo violento se para mí. puede decir, a veces no es tanto lo que se dice, sino cómo se dice. O sea, ¿qué herramientas estás usando? ¿Estás usando las herramientas que utiliza el diablo para degradarnos? Y si estás usando las herramientas del diablo, estás dejando a un costado de las herramientas de Dios. Pero vos sos una hija de Dios. ¿Cómo de pronto ahora vas a empezar a actuar de la misma manera que son aquellos que no son hijos de Dios ante el ataque? Es difícil, yo te digo, yo reacciono, hoy lo comentaba con César Moncada cuando nos cruzamos en algún live, es para que él me degrade y yo con mucha sutileza lo trato de dejar lo más chiquitito que pueda, ¿no? En nuestros cruces, ¿no? Y yo también estoy usando prácticamente las mismas herramientas, nada más que yo a veces lo hago con matches no tan directo, pero con mucha sutileza estoy haciendo lo mismo. Estoy haciendo lo mismo que me hacen. Pero hasta me divierto, ¿no? Porque es como un juego. Muchas veces yo en los debates lo veo más que nada. Cuando yo comencé con los debates, comencé como un juego de inteligencia, ¿no? En donde uno muestra la inteligencia y de alguna manera sería refuta al otro haciéndole pisar el palito con esas trampas que uno utiliza en las palabras. A veces cuando la cosa se pone dura, uno empieza a molestarlo, a pincharlo, a lastimarlo para que el otro reaccione y empieza a ponerse nervioso y sufra, ¿no? De alguna manera la presión que uno está ejerciendo. Siempre lo vi como un juego de inteligencia, la forma de debatir. Y cada uno tiene sus recursos y no siempre yo he utilizado recursos buenos, también he usado esos recursos maliciosos, ¿no? De entrampar al otro. Y uno después lo analiza, ¿no? Y porque eso, bueno, tendríamos que tener siempre la capacidad de analizar cómo estamos obrando y corregir lo que estamos haciendo mal. Yo me doy cuenta, pero César Moncada a mí me saca y logra moverme de mi paz y yo también lo garroteo, ¿viste? A más no poder. Claro, Pero el tema es la cita bíblica que vos me diste, interesante porque la busqué en varias Biblias, Mateo capítulo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora,
el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y qué pasa con los violentos? Lo arrebata. Y ahí está toda la descripción que has dado, Humberto, de vas en paz, estás hablando, estás dando, por ejemplo, tal tema o que han convenido y la otra persona te arrebata. O sea, ¿qué hace la otra persona? Te comienza a atacar, pues eso es un ataque, o a denigrar feo al punto que el otro se exacerba y por eso es tal cual lo que dice este texto bíblico. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y fíjate bien que Mateo capítulo, y siempre lo voy a citar, capítulo 5, versículo 9, dice que vamos a ser reconocidos hijos de Dios, pero si nosotros practicamos la paz, si nosotros llevamos el Evangelio en paz, porque eso es lo que dice la Biblia y lo podemos leer de cualquier Biblia. Y me gusta esta otra Biblia porque es más claro, de Mateo capítulo 5, versículo 9. Felices los que trabajan por la paz. Bueno, ¿qué es trabajar? Todos sabemos qué es trabajar. O sea, en este caso, dar y llevar las buenas nuevas, o sea, la obra de Dios, alcanzarla, llevarla a aquellos que no conocen quién es Cristo y a qué vino a este mundo y para que lo puedan aceptar y puedan salvarse, porque sin Él no hay salvación, sin Jesucristo no hay cielo, tal y que te lo dice en Juan 14, 16. Nadie va a ir al Padre si no es por Él, o sea, no vas a entrar al reino de los cielos si no es por Él, por eso te dice que es el camino y la puerta. Y Mateo capítulo 5, versículo 9 es clarísimo. Felices los que trabajan por la paz. ¿De qué manera vamos a llevar el Evangelio? ¿De qué manera tengo que llevar el Evangelio? Y por eso es triste cuando alguien te ataca y nosotros ya perdemos la paciencia y entonces, o los estribos, como decimos acá en la Argentina, ¿y qué está sucediendo? Le contestamos mal y ya entramos al ataque y bueno, y nos arrebatan. Claro que sí. Ahí está el arrebato. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Así que si no trabajamos por la paz, no vamos a ser reconocidos como hijos de Dios. Lo dice la Sagrada Escritura, no lo digo yo. Adelante, hermano. Adelante, Javier, adelante, Humberto, adelante, Yasmín. Sí, yo me estoy preparando unos mates. Sigan ustedes. Qué bueno. Mate dulce, no, mate amargo. Siempre has tomado mate amargo. Mate. Sí, mate amargo. Y hay que saberlo, se va, porque si lo preparas con el agua caliente, se pone fuerte. El agua muy caliente. Javier, ¿qué tenés para decir de llevar el Evangelio en sí, paz? O sea, en paz. supongamos que tengamos testigos de Jehová. O sea, ellos sabemos muy bien que la doctrina de ellos no creen en Cristo como creemos nosotros. Por eso Sí, como apunto a los testigos de Jehová. sí dice, está en Hechos también dice que Juan y Pedro hacían ayuno. Como también lo dice Juan 20:21. Si que uno va a predicar el evangelio, sea en la casa, en la calle, donde necesiten el evangelio, si alguien te falta respeto, hay que perdonarlo. Llevarlo en paz. O sea que, pero es poco, para eso hay que estar preparado, estar lleno del Espíritu Santo, porque uno por su uno cuenta no se puede. Te vas a enojar, vas a responder a la persona igual como el otro. Sí. Entonces, para eso tiene que estar tocado por el Señor o el Espíritu Santo para que eso, el siervo vaya, porque el evangelio no es solamente en la casa o acá en el chat, no es por lo que donde necesite el evangelio, sea en las calles, a donde sea llevarlo. Pero para eso hay que estar movido por el Espíritu Santo. Por eso es que yo también hago lo puedo, yo predico acá en mi taller, en mi trabajo, con los amigos, pero unos que también se van contra mí porque un día estaba predicando y un señor de edad no le gustaba el evangelio. Y entonces le dije, si yo fuera mundano, te sacaré la mitad, o sea que es una lisura, pero no, se me escapó en ese momento. Ya,
porque te vas a enojar porque estaba predicando por yo mismo, no estaba movido por el Espíritu Santo. Y eso hacían los profetas y los apóstoles, porque estaban movidos por el Espíritu Santo. Para eso tiene que estar uno santificado, para que el Espíritu Santo muera en nosotros, porque somos templo, pues, ¿no? Y eso es esa es el misión de un cristiano. Esa es su misión. Buscar primero a Dios, buscar, madurar, para que uno ya esté listo para evangelizar. Sí, Eso, sí, está diciendo las eso, Sagradas Escrituras que somos templo del Espíritu Santo. Y si nosotros somos templo del Espíritu Santo, entonces nuestro obrar no puede ser de otra manera. Tiene claro. que ser de una forma Mira, pacífica, yo lo sé. sí, sí, por ejemplo, estoy leyendo Crónicas, había reyes que edificaban. Entonces, evangelizar, también estamos edificando la palabra de Dios, el Evangelio, estamos edificando. Primero hay que ser edificados nosotros mismos para poder edificar a la persona que necesita ser edificados, porque somos piedras vivas, ¿me entiendes? Y entonces nosotros tenemos que primero estar lleno de la palabra de Dios, porque a veces te preguntan y no sabes qué responder. Y es una batalla que cuando salimos así, a veces salimos, yo estaba en parte de eso, yo acompañaba a un predicador que predicaba en la Plaza San Martín, hay de toda clase de personas ahí. Y un momento, una persona quería poner la mano al predicador. El predicador también quería responder igual por igual. Imagínate que eso, yo me sorprendí. Y mira, yo que lo acompañaba a él, yo me lo sorprendí. ¿Por qué podía hacer eso? Porque eso no podía hacerlo. ¿Me entiendes? Y entonces, cuando acabó todo ese lío, esto, cuando ya no estamos ya en nuestra casa, le dije, oye, una pregunta, ¿tú has sido bautizado por el Espíritu Santo? Me dijo que no, porque si has sido bautizado por el Espíritu Santo, no hiciera eso. Lo bueno que me dijo la verdad, le dije, deberías hacerlo, dijo, debes buscarlo más a Dios. Tú puedes tener tiempo, años, hablar de todo lo que sea, pero te falta eso, le dije, para que tú casi lo quieres poner la mano al prójimo. Y eso no se hace. Así lo dije. No, eso no quiere. Fíjate que ahora que ya estás comentando esto, me voy a otro texto bíblico. Creo que está en Juan Ajá. 19, por ahí no recuerdo bien exacto. Donde Ajá. Cristo, cuando aparecen los soldados, Pedro le corta la oreja a uno. ¿Y qué hace Ujú. Cristo? ¿Qué hace Cristo? ¿Le dice que está bien? No, No. no. Y hasta le restaura la oreja. Sí, Y hizo eso, o sea, no está bien que le vayas a pegar ni golpear al otro, obviamente que no. claro. No, ya Imposible no. que tenga. ¿Cómo vas a tener el Espíritu Santo si vos estás con violencia? ¿Cómo vas a tener el Sí, Espíritu Santo si vos vas a llevar con violencia algo? No. Una cosa es defenderlo y otra cosa es la violencia, ¿no? La violencia corporal, que hasta está penado por la ley, por ejemplo, en la calle, por Física. supuesto. sí. Claro Por que eso sí. que, por eso que el apóstol Pedro, también yo lo entiendo porque recién estaba conociendo a Cristo. Era como un bebé todavía. Cuando dice cuando nosotros nos arrepentimos, nacemos de nuevo, dice que necesitamos la leche espiritual que es la palabra. Y aún nosotros estamos creciendo, estamos todavía joven en la vida espiritual. Y eso Pedro es lo que hizo. Pero de ahí Pedro ya no hizo lo mismo, ya no, ya. Entonces ya maduró. Entonces, nosotros también pasamos por eso también. Pero ya este hermano que ya tenía ya tiempo ya en el Evangelio. Acá el El, señor Humberto lo conoce de quién estoy hablando. Y entonces, y entonces, pues yo también me estoy preparando y estoy orando día y noche para que el Señor me entregue uno de sus 5 ministerios
para evangelizar, porque cuando yo esté en el cielo, el Señor me da cuenta, me va a dar cuenta a mí. ¿Qué he hecho para el Señor? ¿Qué he hecho? Si he cumplido sus palabras. Lo primero mandato es ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Eso, porque el Sí, evangelio es universal, que el sí, evangelio tiene que llegar a todas las naciones. ¿Quién lo va a llevar ese evangelio? ¿Quién lo va a llevar? ¿Quién? ¿Cómo Perdón, va a yo te llevar? dije, perdón que te corte, Javier. Juan Ajá, capítulo 18, versículo 10, me fui al otro versículo, al otro capítulo. Entonces, ujú, mira, te lo leo desde el 9. Dice, para que se cumpliese aquello que había dicho, de lo que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, o sea, la sacó sí, del lugar ahí, e hirió al sí, siervo del sumo sacerdote, dice, y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Marco. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Le ujú, dijo, está bien? No. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada a la vaina. La ujú. copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. O sea, Cristo le dijo Exacto. que metiera esto en la vaina. O sea, Ujú, que no hiciera eso. sí, Clarísimo. sí. Sí, adelante. Exactamente. Ahora cuando dice Zacarías, que está en el Antiguo Testamento, 4, capítulo 4, si quiere leer, si quiere busca Zacarías Ajá. 4:6. Si quiere leerle, Sí, Zacarías búsquelo. capítulo 4, versículo 6. Ajá. Bien, acá está. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Yahvé, Jehová Dios, a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Dios de los ejércitos. Otra vez la leemos. Claro. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Dios. ¿A quién? A Zorobabel. ¿Y qué le dijo? No con ejército, ni con fuerza. Claro, no con ejército, ni con espada, ni con fuerza, sino con el espíritu, ha dicho Dios de los Sí. ejércitos. Exactamente. Por ejemplo, Pedro quería pelear con espadas, o sea, Con quería pelear con fuerza. fuerza. Sí, sí, Ajá, sí. ya no, ajá, y el Señor Jesús ya no permitió eso, ya no dijo, ya no, sino con su Santo Espíritu, me dice. Ujú. Entonces, eso nosotros también, por ejemplo, nosotros, eh, mira, nosotros también cuando no estamos en ayuno de oración, nos sale la carne. Es que nosotros para salir a la calle, predicar, hay que hacer ayuno. Como dice en Hechos de Adelante, sí, en parte de hecho está que Pedro y Juan hacían ayuno. Y dice que por la primera vez se compartieron 3.000 personas en ese momento. Y entonces, cuando uno va a predicar para la calle, encuentra con todas clases de denominaciones. Y esas denominaciones, cuando Jesús predicaba, evangelizaba, ahí estaban los fariseos, los saduceos, que lo decían de todo. Y así en este momento, mira, cuando uno salimos a predicar el evangelio por las calles, así. Por eso nosotros ahí entendemos lo que dice Juan 21. Por eso así entendemos para perdonar las ofensas de las personas que nos ofenden. ¿Me entiendes? Ajá. Y entonces nosotros tenemos que madurar, buscar a Dios, y buscar a Dios no es fácil. No es fácil buscar a Dios, no es fácil, no es fácil. Tienen que estar sometidos ahí, todos los días sin parar, todos los días. Leer la palabra todos los días sin parar, sí, ahí tienes que buscar a Dios. Como uno busca a nosotros, como nosotros buscamos a unas cosas, así tienen que buscar a Dios también. Tengo que estar en santidad, pero es muy complicado. La carne te gana, estar en la Santa Eucaristía cada día, el alimento. y entonces necesitamos, es mucho, o sea que necesitamos santificarnos para que estar lleno del Espíritu Santo y ahí ser movido y predicar el Evangelio. ¿Puedo Es así. comentar? Sí, 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 sí. adelante Humberto y adelante Yamín también. Apago el micrófono. Adelante Humberto. Bueno, hay un par de puntitos que no estoy de acuerdo con Javier, ¿no? Primero dice, buscar a Dios no es fácil. Las escrituras me dicen otra cosa, ¿no?
me dicen, busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Y también me dice las Escrituras, que el que lo busque, aunque sea a tientas, lo hallará. O sea, ¿es fácil o no es fácil? Sí, es fácil. El tema es cómo buscamos a Dios. El tema es cuando buscamos a Dios con un corazón sincero, lo vamos a hallar. Porque Dios está al lado de nosotros, no está lejos. Y si aún estuviéramos ciegos, ¿a quién tal lo encontraríamos? Dice las Escrituras. O sea, creo que el buscar a Dios cuando se hace con un corazón sincero es fácil encontrarlo. En cuanto a Pedro, que recién estaba conociendo a nuestro Señor Jesucristo, no, ese puntito no lo comparto, porque el día que Pedro sacó la espada, desenvainó la espada, eran los días previos, ¿no?, de la entrega del sacrificio de nuestro Señor, era casi el final de su ministerio de nuestro Señor. Y Pedro comenzó con nuestro Señor Jesucristo justamente 3 años y medio, ¿no? O sea, estaba con Cristo ya prácticamente 3 años y medio cuando sucedió eso. No era que recién lo estaba conociendo, ya había estado transitando con nuestro Señor Jesucristo por 3 años, más de 3 años. El otro punto es que es necesario el espíritu, ¿no? El espíritu, como dijo el hermanito. En parte estoy de acuerdo, pero si seguimos la cronología de Pedro, ya Pedro ya había recibido el Espíritu de Dios allí. ¿Por qué? Porque cuando se los manda a expulsar demonios, Cristo sopla en sus narices y los llena de Espíritu Santo. Por lo tanto, Pedro ya tenía Espíritu Santo. Entonces, es garantía de estar con el Espíritu Santo el que vamos a hacer siempre lo correcto. Vemos que Pedro, a pesar de que ya había tenido Espíritu Santo, no estaba haciendo lo correcto. Por eso las Escrituras nos enseñan también, ¿no? Y nos pide a modo de prevención, que dice, no contristéis al Espíritu Santo. O sea, cuando lo entristeces al Espíritu Santo que mora en ti, cuando te dejas dominar por los deseos de la carne y no seguís los deseos del Espíritu, esos dones que te va dando el Espíritu Santo. Entonces, ¿puede alguien con espíritu entristecer al Espíritu de Dios cuando lo tiene? Sí, cuando está alimentando más los deseos de la carne que alimentar justamente los dones del Espíritu. Así que yo por ahí no comparto el hecho que si tenemos el Espíritu Santo siempre vamos a estar haciendo lo correcto. Porque si no vamos a caer seguramente en la creencia que creen mucho, que porque ya recibieron el Espíritu Santo, ya no van a pecar. Cuando el mismo Jesucristo dijo, ¿no? Y si alguno pecare, Abogado tenemos abogado tenemos en Cristo es Jesús. propiciación para nuestros pecados y los del mundo entero. Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. Entonces podemos pecar, y si está diciendo que tenemos abogado, evidentemente que aún teniendo el Espíritu Santo podemos estar pecando. ¿Por qué? Porque Dios no obliga a nadie. Dios no te pone la obligación o la imposición. O sea, Dios nos sigue dando ese libre albedrío. Nada más que nosotros debemos saber escoger. Como justamente dice las Escrituras en el Viejo Testamento, nos dice claramente, ante ti he puesto lo bueno y lo malo, la vida y la muerte. Escoge lo bueno para que vivas. O sea, siempre tenemos la capacidad de escoger cómo vamos a obrar. Si estamos maduros en lo espiritual y bien alimentados en lo espiritual, obviamente que haremos lo correcto. Si no estamos tan desarrollados en lo espiritual, obviamente nos vamos a seguir equivocando. Este es mi punto de vista. Excelente, excelente. Adelante, Yasmín, ¿estás escuchando? O sea, el tema vendría a ser si nosotros realmente, o sea, nuestro comportamiento cuando nos atacan, porque de ahí surgió de un texto bíblico,
de Mateo capítulo 11, ¿verdad? Mateo 11, 12, ¿verdad? Sí, de ese texto bíblico, Mateo 11, 12, donde dice, desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de Dios es cosa que se conquista, y los más decididos son los que se adueñan de él, son los que te lo arrebatan. Entonces, ¿cómo debemos enfrentarnos? ¿Cómo debemos actuar nosotros? ¿Cómo debemos responder nosotros cuando nos atacan? Siendo que el mismo Mateo me está diciendo que para ser reconocida como hija de Dios, yo tengo que alcanzar el evangelio o las cosas en paz. O sea, debo ser pacifista, para resumirlo. Y basado sobre el tema, ¿qué opinas, Yasmin? Adelante, lo que comentes sobre bueno, con más razón del tema de los hermanos separados cuando te atacan, a ver cómo tenés que responder a lo que te dice la Sagrada Escritura. Yasmin, ¿estás escuchando? Sí, te estoy escuchando. Sí, adelante. No es Bueno, hay fácil, cosas no que es tienen fácil. razón, pero hay cosas que cuando tienes que defender algo, la verdad también, no la violencia, pero sí hay que ser también exigentes y con mano dura, ¿no? Porque si no, pero con la verdad, ¿no? Pues no estoy diciendo a la violencia, sino me refiero que defender lo que es la verdad a la verdad. A eso me pasa. La violencia ya pues concierne muchas cosas, pero sí, tampoco, no sé a cómo llamarlo, pero la cosa es defender la fe. Porque estamos en tiempos difíciles, ¿no? Bueno, los No, tiempos no difíciles me desde refiero a la Cristo, violencia, pero sí, por pero sí ejemplo, hay que decir siempre con la verdad. Como quien dice, hay que estar preparados con la Biblia, con la palabra, con capítulo y versículos. Defender que es una sola iglesia, un solo cuerpo, como lo dice nuestro Señor Jesucristo, ¿no? A eso me refiero. bien, los tiempos difíciles desde el tiempo de Cristo nomás, porque mira, los primeros siglos, ahí lo tenías el tema de Arrio y que se hace el concilio de Nicea, y bueno, que si existían tres en el mismo Dios, si no existía, Sabemos de si dónde el Padre era el salieron, mismo Cristo, y por supuesto, sabemos de dónde salió la división, no eso no hay dónde perdernos, ¿no? Salió de la misma iglesia y lo dice nuestro Señor Jesucristo, saldrán muchos lobos de la misma iglesia. Y es la verdad, de ahí salieron y dividieron, como Martín Lutero, el primero, ¿no? Gracias al Martín Lutero ahora hay la división y la discordia dentro de la familia, tú sabes perfectamente, entre hermanos, porque el hermano escuchó la palabra donde los hermanos separados y el otro mantiene la fe firme en esa iglesia, tal vez no se preparó, no estaba preparado para enfrentarlo, pero tiene una fe ciega, digamos, de que sí, esta es la iglesia verdadera, ¿no? Me baso eso, ahí está la división. sí, Yasmin, Bueno, sí, adelante, adelante. solo eso quería decir porque me voy a retirar, voy a salir. Bueno, gracias, Yasmin, bendiciones. O sea, Gracias, Chao, un igualmente, abrazo. muchas bendiciones. bendiciones. Hasta luego, ¿qué se llama? Javier y Gustavo. Humberto. No, a Ah, Javier y Humberto Humberto. también. Pero antes de retirarte un segundito. Mira, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Los violentos lo arrebatan. ¿Y cuál es el tema? Por ejemplo, cuando nos atacan de tal manera, o sea, responderle, pero no con unos ataques tremendos iguales a lo que nos hacen ellos, por ejemplo.
porque al final caemos en esto. Nos arrebatan. O sea, o lo omitimos, o le decimos bendiciones y listo, y no le contestamos más nada, o porque si no te acepta nada, por ejemplo, cuando te están gritando, chupas eso, es una forma de burlarse. ¿Cómo vamos a chupar eso? O sea, y barbaridades así, como el caso que me dijo a mí hipócrita, si yo no le estaba haciendo nada, ni le había dicho nada. Bueno, no le Chupa tenía y que eso. haber contestado nada y omitirlo, claro. Y más que todo, no, a mí me pueden decir todo lo que tú quieras. A mí siempre dije, cuando atacan a la Virgen María, ahí sí me descontrolo, así de Claro, frente, ahí hasta me para eso confieso, lo ¿no? hacen. Digo, si cuando tengo mis confesiones, lo primero que digo, no, bueno, reaccioné, ¿por qué? Me justifico, ¿no? Porque la verdad, pues cuando atacan a la Virgen María, hacen memes, pues no tengo límites, me reacciono violentamente. Y eso es la verdad, cuando me confieso, eso, lo primero que me confieso que he sido, he reaccionado de esa forma, aunque el sacerdote me dice, tienes que tener más calma, pero no se puede a veces soportar cuando a tu mamá que la ofendan como cualquier hijo, ¿no? Basado al tema de que los violentos nos arrebatan el reino de Dios porque es así, y son los violentos, y esos que se dicen cristianos, porque no es cristiano el que te está arrebatando, el que te está diciendo barbaridades, el que te está denigrando, el que te está atacando, el que quiere sacarte de quicio, sacarte de lugar, Exacto. como decimos. Entonces, o lo omitimos y le decimos Dios te bendiga, o le contestamos de otra manera. No es fácil, pero no es ¿No? imposible. No, yo reconozco, ¿no? Pero las veces que he reaccionado fue cuando atacaron directamente contra la Virgen María, tuvo hijos, ha parido, a esto. O sea, denigran tanto, pero no, a veces, no creo que sean esos de cristianos, así directo diría yo. Solo llevan el nombre, pero por dentro están como lobos rabiosos Quédate y un ratito sabemos más, de Yasmin, dónde que viene. ya terminamos este programa. Humberto, ¿qué tienes más para decir? No, Interesante tu que historia. nosotros somos pecadores por nuestra propia concupiscencia, o sea, en base a nuestras propias reacciones, a nuestro propio orgullo, a nuestros propios discernimientos en cuanto a lo que creemos que es la verdad y defendemos esa verdad, comenzamos a actuar exactamente con, ¿qué es lo que yo digo, no? Con las herramientas del enemigo, con las armas del enemigo. Y nosotros como cristianos nos muestra que las armas de Dios son otras, ¿no? Al odio se lo combate con amor, al violento se lo combate con paz. Claro, pero Ellos Humberto, a ellos veces no tienen sus siempre, armas, ellos no nosotros tenemos... tienen medida ¿eh? de atacar, no tienen amor, de hacer memes, de insultar, de denigrar, pues bastante. El demonio sabe perfectamente dónde atacar, ¿no? Sí, Y sí, decir que, ataca nuestras debilidades, por supuesto, claro, él donde más sabe nos duele. perfectamente cómo atacar y cómo lastimar, ¿no? Claro, Y esas personas no creo que sean cristianos. A ver, usted, Humberto, como usted es tan educado, me sorprende, digamos, ¿no? Porque las personas que entran, y Ani sabe perfectamente, ¿no? Las personas que entran, hermanos separados, pues directamente te atacan, buscan la forma de cómo atacarte y de hacerte sentir lo más, digamos, ¿no? Y eso, entonces, cuando uno ataca a nuestra madre, a nuestra fe, pues a veces tampoco, ¿no? Yo nunca con groserías no los insulté, pero sí les dije, ustedes no son cristianos, ¿de qué Cristo me hablan? Porque si fueran cristianos, tendrían valores y principios, porque a ustedes también les parió una mujer, y eso, ¿dónde están los valores de que una mamá, como yo mamá, y sé que es parir, y sé que es
criar un hijo, ¿no? Y todavía que encima te insulte y denigren, pues no es doloroso, como para mi mujer y mamá, especialmente. Y mucho más, digamos, lo sagrado que es de Dios para mí. Para mí la Virgen María es lo más sagrado que Dios nos ha dado. Es ir contra Dios, para mí es ir contra Dios. Bueno, esos son conceptos claros y son respetables. Yasmín, el punto es, que a lo que yo me enfoco, si hay dos ejércitos peleando y vemos que uno viene peleando y decapitando y burlándose del enemigo, podemos identificarlo, ¿verdad? Claro. Esto no viene de Dios, esto es evidentemente un ejército del enemigo. Pero si ahora nosotros, en respuesta a ese ataque, utilizamos las mismas cosas y ahora a los prisioneros que tomamos Claro, los yo decapitamos y los digamos, burlamos como hacen ellos, y ya no vemos diferencia entre un lado y el otro. Por eso digo que las herramientas o las armas del diablo son unas y las armas de Dios son otras. Emanuel, Y eso hace la diferencia entre un grupo y otro, ¿no? Que uno puede identificar con claridad. Esa es la postura que yo tengo. Pedirle honestidad y pedirle recato al enemigo, al diablo, para mí es un absurdo. No podemos esperar eso de los hijos del diablo. Yo creo, Sabemos que el diablo... sí, ¿Mm? sí, Sí, discúlpame, Humberto. Yo creo que cuando nosotros estamos frente, por ejemplo, yo soy católica, Yasmín también, bueno, vos, Humberto, no tenés denominación, pero no tenés ningún problema si hay una misa, vos entrás, por ejemplo. Me lo has dicho, o si hay un lugar donde están los pentecostales reunidos, también entrás. ¿Es así, verdad? sí, es Sí, así. no tenés problema. Bueno, yo creo que cuando una persona va al ataque hacia el otro de una manera así de la nada, no hay ningún debate o algo, ni tampoco hay un debate, tiene que ser así. Yo creo que eso no viene de Dios, que la persona no quiere predicar, no quiere traerte el evangelio, no te quiere hablar de Cristo. Cuando alguien te está hablando y que la Virgen María y que no sé qué y que esto es un tropiezo, ¿cómo va a ser un tropiezo si ella dio a luz al Emanuel? Ya ahí ya vamos mal. Entonces, ¿la persona ha leído la Biblia? No, no la leyó. Y si la leyó, no la entendió. Entonces, y está lejos de realmente de Dios. Nosotros sabemos todo perfectamente que Cristo es Dios y que sin Cristo no vamos a ir al cielo. O sea, sin Cristo no vamos a ir al cielo. Y no, pues sabemos todo lo que dice la Biblia, por pero Cristo nos abrió el paraíso, pues, así más claro, ¿no ves? Por la Virgen María, por aceptar humildemente, elegida, se nos abrió el paraíso porque más antes no había. Pero por Cristo, y por eso dice, por Cristo, no importa, los santos, los que han sido fieles a Dios, también van a resucitar, ¿no? De más antes, aunque no tenían un bautizo, pero con Cristo sí tenemos un alma, tenemos un espíritu. Gracias también tenemos que agradecer a la Virgen María. Por medio de ella, pues, vino nuestro Señor Jesucristo, ¿no? claro, Que aceptó. yo, por ejemplo, yo veo que la persona, por ejemplo, que está denigrando a la otra persona nada más que porque no tiene la misma fe. Por ejemplo, si es un evangélico, le está denigrando al católico, el católico al evangélico. No funciona, no va a funcionar nunca esto. No creo que Dios lo vea bien. Yo no creo. Yo no puedo creer que Dios vea bien decirnos de todo un poco, y entonces quiere decir que Dios miente. Porque si me deja el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y me dice bendiga a los enemigos, entonces, ¿cómo? En el Evangelio ahí no está mintiendo. La palabra de Cristo no es mentira. No. Son, Vos sabés, Johnny, que yo soy bíblico, ¿no? claro, y yo también soy Yo bíblica. soy bíblico y no trato de no separarme de lo que dicen las escrituras. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Vos me habrás escuchado, tal vez yo lo digo repetidas veces cada vez que me cruzo.
María, Madre de Dios, tuvo más hijos aparte de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y yo, por la Biblia, yo no puedo asegurar que tenga más hijos, porque la Biblia no me dice que María tuvo más hijos. Sí me habla de los hermanos de José, pero en ningún lado me dice específicamente que María haya tenido más hijos. Por lo tanto, para mí es eso algo que yo no puedo negar ni afirmar, porque la Biblia no lo dice. Habla de los hermanos, y como siempre digo yo, cuando la Biblia habla de los hermanos, no pongo el argumento católico que dicen eran hermanos espirituales, sino yo pongo pueden haber sido hijos de José en un previo matrimonio. Y no dejarían de ser los hermanos de Jesús si José hubiese tenido hijos. Pero como la Biblia no lo dice, no puedo ni afirmar ni negar. Simplemente digo, las Escrituras no lo dicen. Ahora, cuando yo afirmo, estoy agregando algo que la Lo que Biblia dice no la dice. Biblia. Claro, No pero lo a ver, dice. yo por ejemplo no me voy a poner medio recontra mal que me diga, pero mira, la Virgen María tuvo más hijos, bla, bla, bla. Bueno, nosotros pensamos así, así, así. Nosotros buscamos otros textos bíblicos que ellos no lo encontraron o no se dieron cuenta o bla, bla, bla. No importa. A mí me pone mal que me venga y me diga, un payaso idólatra. O sea, un ataque tan denigrante, un ataque tan callejero, tan vil, tan soez, tan abyecto, porque veo que es gente ya no sé, Dios les bendiga, Ani, Dios bendiga a Humberto, que bendiciones, siempre. Chao. Yasmín, ya terminamos nosotros. O Sí. sea, Pero voy ¿qué? a ir hasta donde llegue la señal de Wi-Fi. Claro. Bueno, Yasmín, bendiciones, si te vas a retirar. Ahí Gracias, está, gracias por Chao, un estar. igualmente. abrazo también. Que lo pasen bonito. Bueno, gracias Gracias. igualmente, vos y tu hijo. Allá bailan o no bailan, adoran al niño Jesús o no. Aquí hay fiestas que adoran al niño Jesús. El niño es adorado, Mateo capítulo 2, versículo 11, porque ya nace el Emanuel. Ujú. Pero aquí hacen Pero no, acá han hecho fiestitas, baile, hacen, acá han hecho arman baile que ni el siquiera saben lo que es. pesebre y empiezan a adorar. Te voy a mandar videitos. Chao. Bueno, chao, Yasmín, gracias. Chao, Termino chao. con esto, Listo. yo quiero Chao, terminar chao. con esto. Lo feo que recibo es chupa yeso. Yo no tengo ningún yeso, ni estatuitas, ni nada, no soy muy de eso de tener Ay, no la estampita agarré. y viste, Guapo. representaciones, y no por eso voy a dejar de ser católica. Entonces yo digo, ¿por qué atacan de esa manera? ¿Qué ataque feo es ese? Entonces, ¿qué hago yo? Me voy atacando de otra manera para el otro lado. Y eso es lo que está sujeto el texto bíblico. Cómo nos arrebatan, o sea, el reino de Dios, los violentos. Y nosotros no Claro, tenemos porque que vos dejar arrebatarnos. Nosotros que tenemos que hacer, ser pacifistas, como dice Mateo capítulo 5, versículo 9. Porque nosotros tenemos que ser reconocidos hijos de Claro, Dios. tenemos que Y ser ahí está el tema. pacientes. Tienes toda la razón. Ah, ese es el tema. Y se nos hace Orar, como difícil. quieran, ¿no? Pedir a Dios clamar para que esa persona Cuando vemos gente de este bien tipo para que de obrar, o sea, de esta vuelva al forma, camino de la verdad. lo que tenemos que hacer es, Dios te bendiga y chao. Es mi punto de vista. Porque ya no se puede hacer un diálogo. Porque vemos que no trae Biblia, lo único que trae es un ataque. No sé qué opinas, andate. Humberto. No, comparto contigo, viste, por ejemplo, te doy este ejemplo, o sea, no digo que todos, pero la gran mayoría, cuando a un católico se lo empieza a tratar de chupayeso, de idólatra, etcétera, etcétera, viene con ese ataque. Por lo general el católico lo trata de hereje, hijo del diablo, etcétera, o sea, ¿Sí? violencia con respuesta de violencia. Y no te sirve. Y no sirve, claro que no Porque la sirve. Biblia no me apoya en esto. Y si la Biblia no me apoya en esto, si la palabra de Dios quiere decir que Dios no me apoya, entonces ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy predicando algo diferente a lo que realmente me mandó a predicar Dios. Ahí está. Ese es mi Estamos de acuerdo, Ana, estamos de acuerdo. ¿No? Bueno, bendiciones entonces y gracias Yasmín y gracias Humberto por estar. Pero bonito tema. Y gracias Humberto por haberme dado el texto bíblico. Muchas gracias.